Hola eruditos y bienvenidos a un vídeo más en la Biblioteca del Torreón. Hoy nos toca una sección de personajes históricos. La historia es, según para quién, una cosa u otra. No tiene la misma finalidad ni se ve desde el mismo punto de vista mirada por una persona que por otra. Pero sin duda es importante conocerla y nos puede ayudar en nuestra vida y nuestra sociedad. Según el materialismo histórico, la historia es la evolución de la humanidad en su conjunto, como sociedad, evolucionando desde etapas de más esclavitud a una liberación de clases, en las que se reparten los bienes de formas diferentes, explicado así a grosso modo. Es un punto de vista interesante, pero a donde quiero llegar es que desde este punto de vista no son relevantes los personajes históricos, sino la sociedad en su conjunto. Pero si dejamos al lado los personajes relevantes, no podremos explicar los acontecimientos que ha habido en cada época. Estos nos completan el panorama. Pienso que es bueno abarcar distintos puntos de vista, incluso el clima o cómo vive la gente en la actualidad en un punto determinado. Hoy vamos a hablar de Marco Tulio Cicerón, un personaje clave para entender el final de la República, el pensamiento de una parte de la sociedad romana de su época y conocer una personalidad tenaz, generosa, patriota, tradicional, pero también amiga de la libertad y contraria a las dictaduras. Y nos enseña cómo los héroes no siempre portan armadura y espada, y sí toga y libros. Comencemos. 1. Infancia. Nació en el seno de una familia con dinero, pero sin pasado ni apellidos. Apellidos patricios. Su apellido, Cicerón, de hecho significa garbanzo y esto denotaba un origen humilde, que en ocasiones atrajo burlas. No solía responder a las burlas y ofensas, era callado e introspectivo. Por ello ganó fama de ser un niño bobalicón, cuando era en realidad brillante, sobresaliente. Sus enemistades se forjaron ya en la escuela, concretamente Lucio Sergio Catilina, altanero e insolente, de ilustre apellido, pero también consolidó amistades, como Julio César o el judío Noel Ben Joel, que le habló sobre el Dios desconocido y la llegada de un Mesías. Su maestro en la infancia fue Arquías, que le enseñó mucho de literatura, historia y filosofía griega. Pasaba temporadas en Roma y otras en su casa de Arpinum, en una isla. 2. Primer trabajo. En su adolescencia fue a estudiar Derecho con Scaevola, un viejo de calva redondeada y redondeada cabeza que siempre le recriminaba que no servía para abogado, pues veía el mundo con mucha inocencia. Era demasiado idealista, debía mirar más por el dinero. Aun con sus duras críticas y constantes ataques, Scaevola le apreciaba un montón. En realidad solo quería protegerle, pues ya lo anunciaba que si se metía con esa vehemencia en política y otros asuntos, pues no moriría de viejo. Años más tarde, Cicerón comprobaría que su maestro de abogacía era en realidad otro idealista. Pero era más inteligente, pues luchaba contra la corrupción en secreto y mostraba a los demás ser otro que en realidad no era. De hecho, le asesinaron finalmente por esto. Terminó sus estudios y ejerció como abogado, dejándole su maestro el negocio en herencia. Cuando veía una causa justa y los afectados no podían pagar, este les llevaba el caso de forma altruista. Se casó con Terencia, a quien nunca amó. En cambio, siempre quiso en secreto a Livia, una joven que conoció en Arpinum, y que se convertiría en esposa de su peor enemigo, Catilina. Su primer amante fue Eunice, una esclava griega. Posteriormente tendría otras amantes, fruto de un matrimonio concertado con Terencia, en el que ninguno estaba contento. 3. Carrera política.
Cicerón se quiso meter en política, pero había interés en tenerlo lejos. Por eso le designaron cuestor en Sicilia. Allí comenzaron unos juicios en los que Cicerón representó a los sicilianos, que acusaban a Verres, antiguo administrador, de robo y corrupción. El ganar el juicio le hizo tomar fama y los sicilianos le admiraban. A su vuelta a Roma se presentó para edil y fue consiguiendo puestos políticos. Cicerón estaba en el lado de los optimates en el Senado, a pesar de su origen humilde y de que siempre miraba por el pueblo romano. Pero le parecía que los populares, en aquellos momentos, eran unos reformistas radicales, y él era un firme defensor de las 12 tablas de las leyes romanas y de la Constitución. Creía que había que respetar la tradición de sus antepasados y que si no respetaba las leyes de la República, se corría el riesgo de caer en una tiranía. Para Masinri, los populares estaban compuestos por personas como Julio César, amigo de su infancia, pero con quien no coincidía en ideas por la ambición de éste, o su eterno enemigo, Catilina. Lucio Sergio Catilina planeó un golpe de Estado. Dicen que su depravación y maldad no tenían límites. Su revuelta se nutrió mayoritariamente de maleantes de los bajos fondos de Roma, toda clase de delincuentes. Cicerón fue alertado y consiguió que expulsaran a Catilina de Roma. Eran tiempos convulsos y nombraron a Pompeyo y Craso cónsules. Aprovecharon su poder para afianzarse y, junto a Julio César, los tres militares, crear el triunvirato. Estos, con sus alianzas, ya antes de llegar al poder, siempre intentaron mantener neutralizado a Cicerón. Ya en el poder le nombraban para cargos donde le pudieran tener controlado. Con anterioridad, cuando fue cónsul Cicerón, ya intentaban tenerle como títere. Finalmente cesó el triunvirato y César vino con sus tropas de la Galia hasta Roma y tras una guerra civil fue nombrado emperador, quedando el Senado reducido a un mero órgano consultivo. 4. Muerte. César murió asesinado y fue un duro golpe para Cicerón, pues en lo personal eran amigos desde la infancia. Pero en lo político y en lo público era deleznable haber destruido la República, aunque incluso hubiera traído cosas buenas con su gobierno. Por esto lo criticó duramente y argumentó que merecía la muerte por tirano y por subyugar a Roma. Estas palabras hicieron a Marco Antonio herirse, quien juró venganza y se convenció de que Cicerón había conspirado para el asesinato de César. Cicerón, a su vez, desconfiaba de la ambición de Marco Antonio. Más tarde, Marco Antonio, Octavio y Lépido formaron el segundo triunvirato. Y Cicerón, ferviente defensor de la República, era un enemigo considerable para estos tres gobernantes. Cuentan que Cicerón, cuando uno de sus esclavos llevaba ciertos años sirviéndole, le hacía liberto, después de haberles, eso sí, enseñado a leer y contar durante todos sus años de servicio. No obstante, se quedaban a su servicio a cambio de un sueldo, pues era bueno con ellos, aunque hubo alguien desagradecido con él. Su hermano Quinto, un importante militar, le había instado a huir de Roma, por todos los enemigos que se había forjado. Un 7 de diciembre del año 43 a.C., su asalariado Liberto, que conducía el carro con el que huían de Roma hacia el este, paró en mitad de un bosque nevado. Herenio y Popilio, un centurión y un tribuno, a los que Cicerón había defendido una vez en un juicio, llegaron con soldados y pagaron con una bolsa de oro al Liberto. También le dieron una cruz egipcia que el Liberto contempló con horror, por lo que había hecho. Esta cruz se la dio un amigo egipcio que pensaba que su dios Horus era el mismo dios Mesías que esperaban los judíos y que se representaba junto a su madre Isis. Y así fue como un jurista, político, orador, filósofo, escritor y poeta fue asesinado y traicionado. Alguien que luchó por lo que creía con firmeza, que temía la caída de la República y la llegada de una tiranía,
amante de Roma y respetuoso y curioso con las culturas ajenas. Publicó muchos libros con su editor, Ático. No era dado al deporte, pero ya en su adultez, su hermano Quinto le enseñó a nadar y pelear, y siempre estuvo en contra de las injusticias. Es muy difícil resumir en un vídeo toda la vida de este importante personaje, y más aún situar cada etapa en un contexto histórico tan complejo. Vivió la dictadura de Sila, la República, el Triunvirato, guerras civiles, golpe de Estado, guerras en el extranjero y mucho más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y así podré hacer más vídeos sobre temas interesantes. Si os ha gustado mucho, suscribíos y podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido este personaje, qué conocíais ya de él y, sobre todo, qué pensáis de ese paso de la República al Imperio de mano de Julio César. Os espero en los comentarios. Nos vemos.